pues ya es el segundo congreso que participa con nosotros, también nos acompañó en el primer congreso, así que le agradecemos mucho también por estarnos acompañándonos ahora. Y es licenciada en Nutrición, Dietética y Estética de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y tiene una maestría universitaria en Nutrición Personalizada y Comunitaria de la Universidad de Valencia. Y la licenciada en esta noche nos va a compartir un tema que siempre es un poquito controversial y que a veces hay muchas dudas en el ambiente, ¿no? Si los edulcorantes no calóricos son buenos, eh, muchas cosas en las redes sociales, mucha información en el internet, que son malos, que tienen tales efectos secundarios, que pueden afectar la flora bacteriana y tantas cosas que se leen y que se dicen muchas veces, ¿no? Entonces, por eso consideramos que era importante este tema desde el punto de vista de un especialista o de alguien preparado en nutrición para poder dejar clara toda duda. Entonces el tema es edulcorantes no calóricos en pacientes con diabetes. ¿Son buenos o son malos? ¿Se deberían dar? ¿No se deberían dar? Bueno, es lo que la licenciada Nicole nos va a compartir en esta noche. Bienvenida, licenciada. Empezamos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Voy ahora a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Sí está claro ahí? ¿Me escuchan todos bien? Sí, está claro, se ve bien. Perfecto. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por la invitación en este congreso, en esta segunda ocasión. El día de hoy les voy a compartir una charla de acuerdo al uso de edulcorantes en el caso de pacientes con diabetes mellitus y si es que es recomendable o no en el tratamiento nutricional. Empecemos con la denominación de edulcorantes, que ellos pueden ser azúcares alcoholes o pueden ser dispéptidos, que estos son compuestos derivados de 2 aminoácidos, y se derivan en naturales y artificiales. Los naturales pueden ser calóricos o acalóricos, quiere decir que no nos aportan energía, y su recomendación es que se ingieran en un menos del 10% del valor calórico total. Y también tenemos los artificiales, que sus recomendaciones dependerán de la ingesta diaria, que ellos también se dividen en calóricos y acalóricos, quiere decir que nos aportan o no energía. En la clasificación de los edulcorantes, entonces tenemos los naturales, que en ellos tenemos los azúcares, como por ejemplo la sacarosa, la glucosa, la galactosa, fructosa, lactosa, maltosa, y otros como la miel, el jarabe de arce, el azúcar de palma o el azúcar de coco. Quiero hacer aquí un paréntesis en el azúcar de coco, que a pesar de que es un azúcar natural calórico, se ha demostrado que tiene un índice glucémico más bajo en relación a los otros azúcares. Es por eso que en ciertos pacientes con diabetes mellitus 2, que han logrado mantener su nivel de glucosa en sangre dentro de los parámetros normales, se puede recomendar su uso igualmente dentro de un valor del menos del 10% del valor calórico total. También tenemos los edulcorantes acalóricos naturales como la stevia, el UA, la tuamina, la pentadina, de las cuales vamos a priorizar en este caso el uso de la stevia. En cuanto a los edulcorantes artificiales calóricos, tenemos azúcares modificados, como por ejemplo el jarabe de maíz o el azúcar invertido, al igual que los alcoholes del azúcar, como el sorbitol, xilitol, manitol y el lactitol, que principalmente estos son los que son utilizados por las industrias alimentarias. Y los artificiales acalóricos, quiere decir que no promueven energía. Tenemos también el aspartamo, la sucralosa, la sacarina, el neotamo, el acesulfame potásico, el ciclamato, alirmato y el advantamo. Ahora, la fructosa sabemos que también es un edulcorante natural, que también puede provenir de la ingesta de frutas y de verduras. Sin embargo, en estos azúcares artificiales calóricos modificados, como el jarabe de maíz, el sorbitol, xilitol y maltitol, al momento de ser ingeridos, son metabolizados por el hígado y se convierten en fructosa. Entonces, a pesar de que su aporte calórico puede ser muy bajo, inclusive a veces insignificante, al momento de ser metabolizados,
podían generar ciertos cambios de niveles de glucosa en sangre. Entonces hay que tener muy en cuenta los nombres con los cuales nosotros vayamos a identificar en los productos que nos promueven las industrias alimentarias. Entonces, en el caso de los que yo considero como profesional de la salud, edulcorantes no calóricos más seguros que podamos utilizar son los que tenemos acá. El aspartame y la sucralosa, que son edulcorantes artificiales no nutritivos, y los glucósidos de esteviol, que son naturales y que no nos aportan energía. También se podría recomendar en cierta medida la sacarina o el acesulfame K. Sin embargo, estos dos edulcorantes artificiales no se los recomiendan en pacientes menores de 3 años, mucho menos lactantes, ni mujeres en gestación. En el caso del aspartame, la sucralosa y los glucósidos de esteviol, ellos pueden ser naturales, en este caso los dos primeros, y el esteviol, que es natural, y ninguno de ellos aportan energía. Hay que tener en cuenta 4 bases fundamentales para que nosotros como profesionales de la salud podamos escoger de manera adecuada qué edulcorante le podemos proveer a nuestro paciente. Primero, el método de metabolización y la excreción de este edulcorante, si ellos son seguros para la flora intestinal, depende también mucho de la potencia endulzante, porque hay ciertos edulcorantes calóricos o acalóricos que tienen un poder de dulzor muchísimo más alto en relación a un edulcorante natural, y también la combinación que tienen ciertas fórmulas comerciales, que pueden ser inclusive entre una combinación de un artificial, un natural, un calórico y un acalórico. En el caso del aspartame, que es un edulcorante artificial que no provee energía, ¿cómo es su proceso de metabolización? Pues tras su ingestión, este se digiere por medio de una acción enzimática a base de las esterasas y las peptidasas. Estos se simplifican en 3 componentes principales. Entre ellos, el metanol en un 10%, ácido aspartico en un 40% y fenilalanina en un 50%. Estos 3 productos, posteriormente a ser digeridos, llegan a la sangre y se encuentran de la misma forma como que hubiésemos ingerido algún otro alimento que también los contengan, que en este caso serían carbohidratos, como por ejemplo frutas y verduras, o alimentos proteicos como carnes, pescados, huevos y legumbres. Entonces, en el cuerpo, estos 3 productos de digestión siguen naturalmente sus vías metabólicas, se absorben por medio de los tejidos y posteriormente son excretados por medio de la orina y de las heces fecales. En el caso de la sucralosa, este se obtiene por una halogenación selectiva de la sacarosa, quiere decir que se genera un reemplazo de los grupos hidroxilo en las posiciones 4 y 1 y 6, y estos se reemplazan por cloro, formando así entonces una triclorogalactosacarosa. ¿Qué pasa con esto? Que regularmente ciertas enzimas glucosídicas que hidrolizan a la sacarosa, que es una la sucralosa en monosacáridos y por lo tanto no se obtendría energía. Entonces no aportarían algún tipo de energía suficiente como para irregular los niveles de glucosa en sangre en ciertos pacientes. Además, esta sucralosa es pobremente absorbida, su metabolismo es bastante pequeño y de la misma manera también se excreta por medio de las heces fecales. Este no es por la orina, pero se excreta por medio de las heces fecales. En el caso del glucósido de esteviol, en diferencia a otro tipo de azúcares que regularmente desde ya se absorben desde la boca y desde el tejido gástrico, los glucósidos de esteviol recién son metabolizados a partir de las bacterias intestinales. Recién en el intestino se empieza a metabolizar los glucósidos de esteviol. Entonces, estos estevioles son resistentes a la degradación bacteriana, por lo cual es absorbido, es glucuronizado en el hígado, luego pasa a las vías biliares y posteriormente es nuevamente secretado o es nuevamente excretado al intestino, donde va a ser expulsado a sí mismo por medio de las heces fecales. Por lo tanto, los 3 anteriormente mencionados, que sería el glucósido esteviol, la aspartame y la sucralosa, se consideran edulcorantes seguros a utilizar sin generar ningún tipo de alteración en la microbiota.
Tengo aquí algunos artículos científicos que nos dan algunas pautas del por qué nosotros deberíamos condicionar el uso de estos edulcorantes en los pacientes diabéticos. Tenemos uno en la cual la posición de la Academia de Nutrición y Diabetes nos comenta que se recomienda el uso de edulcorantes no calóricos en los pacientes siempre y cuando igualmente se los añada dentro de una alimentación que sea adecuada, suficiente y equilibrada, teniendo en cuenta también la potencia del sabor dulce, porque regularmente en los pacientes, inclusive en los diabéticos, la preferencia por el sabor dulce es bastante innata. Entonces, al momento nosotros proveer edulcorantes que tienen una potencia de sabor dulce muchísimo más alta, hay algunos que llegan a tener 200, 300, inclusive hasta 600 veces más alta que un azúcar natural, entonces pueden ser preferentes por este tipo de pacientes. Hay otra revisión también, hay otro paper que también nos dice que hay una regulación en la ingesta, hay una regulación neuroendocrina posterior a la ingesta de estos edulcorantes artificiales, en la cual nos concluye que hay durante la ingesta, durante la exposición a estos edulcorantes artificiales, hay un desarrollo temprano en la influencia, en la preferencia por este sabor dulce. Entonces motiva a que haya una mayor ingesta de los mismos. También hay estudios de neuroimagen que proporcionan evidencias de que estos edulcorantes artificiales o edulcorantes naturales acalóricos provocan una respuesta neuronal diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que al nosotros saber de que estamos ingiriendo edulcorantes que no nos proporcionan energía, no nos van a dar una recompensa o no nos van a dar una sensación de saciedad. Y por ende vamos a seguir motivando a que sigan ingiriendo mayor cantidad de alimentos con sabor dulce. Hay otro también estudio que nos dice que hay una asociación directa en el uso de los edulcorantes no nutritivos o no calóricos en la posible desarrollo, inclusive empeoramiento en enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo 2, inclusive enfermedades cardiovasculares. Todavía no hay estudios congruentes en seres en humanos, pero sí hay estudios en ratas de laboratorio en las cuales se han hecho una traslocación de heces con una flora bacteriana alterada a otras ratas de laboratorio que tenían una flora bacteriana normal, y ellos, mediante esta alteración de microbiota, se ha podido lograr haber una diferencia en cuanto a la resistencia a la intolerancia, a la glucosa y resistencia a la insulina, por lo cual han desarrollado y han contribuido al desarrollo o el empeoramiento de estas patologías. Entonces, ¿por qué aunque con el contenido kilocalórico, o por qué aunque el contenido energético de estos edulcorantes es bastante nulo, inclusive a veces es bastante bajo, podrían modificar en cierta parte el nivel de glucosa en sangre? Pues depende también de la segregación de ciertas hormonas que se dan a nivel del intestino. Entre ellas tenemos la GLP-1. Nosotros sabemos que la GLP-1 es un péptido similar al glucagón 1, que es un análogo. Este GLP-1 se segrega a nivel intestinal en respuesta a la ingesta de alimentos. Además, es una hormona que estimula a la segregación de la insulina en respuesta a la ingestión de ciertos alimentos, sobre todo en este caso los carbohidratos. Disminuye también los niveles de hormona glucagón a nivel pancreático, disminuye también la velocidad de la evacuación del alimento desde el estómago hasta el intestino. Por ende, va a ser un poco más lento la llegada del alimento o del quimio desde el estómago hasta el intestino. Entonces, la continuación de la digestión es más lenta, el vaciado gástrico es más lenta, la sensación de saciedad en el paciente va a ser mucho más prolongada. Entonces, si la sensación de saciedad es mucho más prolongada y la digestión del alimento es mucho más lenta, por consecuente, la digestión o la prolongación de los carbohidratos asimismo va a ser también mucho más lenta. Y además sabemos que también la GLP-1, este análogo, suprime en cierta proporción la segregación de la grelina en el intestino, en el estómago. Sabemos que la grelina es la hormona generadora del apetito, entonces esta GLP-1 suprime el apetito en el hipotálamo. Entonces, si tenemos una función intestinal de manera correcta y se puede segregar de manera suficiente la GLP-1, que es un análogo, habría una menor producción de glucosa, habría una menor sensación de apetito por sensación neurológica en el hipotálamo, porque también hay menor segregación de la grelina,
el vaciamiento gástrico va a ser mucho más lento, el tiempo de sensación de saciedad en el paciente va a ser mucho más prolongado, y obviamente hay también una mejor resistencia a la insulina, provocando obviamente una menor cantidad de glucagón. A diferencia de un paciente que ya tiene algún tipo de comorbilidad, algún tipo de enfermedad metabólica, ya sea esta obesidad, diabetes mellitus o una enfermedad cardiovascular, y la función de su intestino también se encuentre comprometida, la salud intestinal se encuentre comprometida, el nivel de producción de glucosa en el hígado también va a ser mayor, va a haber mayor incremento de apetito, la sensación de saciedad va a ser mucho más corta porque el estómago se va a hacer mucho más rápido, menos insulina y mayor glucagón. Entonces, ¿qué nos concluye esto? Que nosotros, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, para poder nosotros proveer o poder recomendar algún tipo de edulcorantes, tenemos que asegurar de que este paciente tenga una salud intestinal idónea. Se ha demostrado también, en este estudio, en este paper, se ha demostrado también que el consumo de fórmulas con edulcorantes artificiales, sobre todo en los que son utilizados en industrias alimentarias, podrían desarrollar la intolerancia a la glucosa mediante una inducción de composiciones y alteraciones en la microbiota intestinal, generando disbiosis. ¿Cómo nosotros podemos detectar que nuestro paciente tiene alguna alteración en la flora intestinal? Cuando presentan signos como hinchazón abdominal sin causa aparente, una presencia de gases, el olor de las heces y el olor de los gases es bastante particular, hay bastantes cólicos intestinales, distensiones en el abdomen, molestias en la zona del vientre, periodos entre estreñimiento y también entre deposiciones diarreicas, pueden ser de 2, de 3 días y después de que se estreñen, luego nuevamente tienen una deposición, pero esta es completamente líquida, entonces ahí nosotros podríamos identificar de que nuestro paciente tiene ya ciertas afectaciones en su salud intestinal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que recomendar como nutricionistas o como profesionales de la salud? Promover una alimentación bastante rica en probióticos, ya sea por medio de suplementación o por medio de la alimentación. Si es por medio de la alimentación, incrementaríamos el consumo de yogures que tienen fermento láctico o alimentos que son fermentados, como por ejemplo el kefir o la kombucha. Y en el caso de que queramos utilizar suplementos, pues podremos utilizar probióticos en concentraciones de 2 billones. ¿En qué dosificación utilizamos estos probióticos en pacientes adultos? En este caso, en este tipo de suplementaciones, utilizamos en forma de bolitos, en cada bolito que viene en 5 mililitros, utilizamos cada 12 horas durante 8 días. ¿Por qué durante 8 días? Porque en 8 días es el tiempo que regularmente la flora intestinal se suele regenerar. Entonces, en los pacientes adultos utilizaríamos cada 12 horas durante 8 días el uso de estos probióticos, y en el caso de pacientes que sean menores de edad, menores de 16 años, no utilizaríamos un bolo cada 12 horas, sino que utilizaríamos un bolo cada 24 horas, y de la misma manera, si que no lo vamos a hacer por medio de suplementación, sino por alimentación, utilizaremos una cierta cantidad de probióticos en una proporción más pequeñita en relación a los adultos. Ahora, ¿qué entonces, cuáles son los, allá hablando por nombres comerciales, que podríamos nosotros recomendar y que podríamos encontrar en el mercado a nuestros pacientes? Según los productos comerciales lo he puesto por verde, amarillo y rojo, los que podríamos recomendar en mayor frecuencia, que ya sabemos que los glucósidos de esteviol entonces son edulcorantes naturales acalóricos y que no generarían cambios en la microbiota intestinal. En estos en el mercado podemos encontrar el Stevia Fit o el Stevia Light. Los que tendríamos que tener un consumo un poco medio bajo es el Splenda o el Edulmax, que tiene una combinación de sucralosa en el caso del Splenda, o el Edulmax, que tiene una combinación de fórmula entre sucralosa y glucósidos de esteviol. Y los que no tendríamos que recomendar, me he atrevido aquí a poner también 2 ejemplares de 2 marcas que nos las venden en el mercado, la industria alimentaria, como que fuesen edulcorantes que no generarían ningún tipo de alteración en la glucosa en sangre. Sin embargo, vemos que la combinación es, en el caso de la que tenemos acá, es de Azure Low, es de 3.6% de sacarina con dextrosa, y tenemos acá otro ejemplo en el cual hace una combinación de fórmula entre aspartame y de glucosa. Dosificaciones y raciones que generarían
muy baja dosificación al momento de utilizar un solo sobrecito que viene en 1 gramo. Sin embargo, hay pacientes que no utilizan tan solo un sobre de edulcorante, sino podrían llegar a utilizar hasta inclusive 2 o 3 en una sola taza de café, y si hacemos una sumatoria durante todo el día, sobrepasarían las cantidades de raciones recomendadas que debería tener. ¿Cuáles son las recomendaciones de consumo en los edulcorantes que he podido yo recomendarles como profesional? Entonces ya tenemos acá el aspartame, la sucralosa y los glucósidos de esteviol. El aspartame utilizaríamos 40 miligramos por kilogramo de peso, la sucralosa 15 miligramos por kilogramo de peso, y el glucósido de esteviol tan solo 4 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si tenemos un paciente promedio de unos 70 kilogramos, tendríamos una ingesta máxima durante el día de hasta, en el caso del glucósido de esteviol, de hasta 280 miligramos. Serían aproximadamente, si vamos a trabajar con el que es más recomendable, que en este caso serían los glucósidos de esteviol, que en cada sobre viene 1 gramo, si queremos darle hasta 2.8, serían 2.8 sobrecitos de estos máximos en el paciente durante el transcurso del día. En conclusión, los edulcorantes, el uso de edulcorantes, especialmente los acalóricos, quiere decir que no aportan energía, podrían ayudar en cierta proporción a limitar el consumo de azúcares refinados, teniendo en cuenta igualmente también la potencia de su sabor endulzante. ¿Sí? Sin embargo, también deberíamos tomar en cuenta el proceso de metabolización y la excreción para evitar de que haya una disbiosis intestinal. Los edulcorantes no calóricos artificiales podrían generar algún tipo de resistencia, podrían generar en ciertos pacientes resistencia a la insulina por una disminución de la secreción de la GLP-1 a nivel intestinal. En el tratamiento nutricional del paciente con diabetes mellitus tipo 2 se debería fomentar también el consumo de alimentos ricos en probióticos, tengan o no tengan alterada la flora intestinal, y además es muy recomendable que el profesional de la salud elija prescribir determinados edulcorantes conociendo la base de sus propiedades y sobre todo que también conozca las cantidades requeridas de acuerdo al kilogramo de peso por el paciente. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. No tenemos ninguna duda de acuerdo a los edulcorantes, algo que de pronto no haya quedado muy claro, dosificaciones, tal vez el tratamiento de la microbiota en cuanto a las suplementaciones por probióticos. Voy a leer el chat ya que, bueno, nadie ha generado todavía una pregunta acá por video. Voy a leer el chat que dice, por favor, su opinión acerca del eritrol en pacientes diabéticos. El eritrol es un edulcorante artificial no calórico. Sin embargo, igualmente no hay todavía estudios congruentes de que en general esto generarían algún tipo de disbiosis intestinal. Sin embargo, el proceso de metabolización y de excreción de este edulcorante artificial específicamente no se secreta por medio de la orina y por medio de las heces, sino que igualmente es metabolizado por el hígado. Entonces, no se recomendaría en este caso el eritrol en pacientes diabéticos. Buenas noches, disculpe, ¿qué tan cierto es que algunos edulcorantes son cancerígenos? No hay todavía ninguna revisión científica que nos podrían asegurar el desarrollo de algún tipo de patología oncológica con el uso del edulcorante, perdón. Así que todavía no está confirmado. ¿Qué evidencia hay del potencial cancerígeno de la sacarina? Igualmente. No hay ningún estudio que afirme o certifique que el uso de estos edulcorantes naturales o artificiales podrían generar algún tipo de patología. ¿Qué edulcorante entonces sería recomendable para el uso cotidiano del paciente diabético? Entonces, en general, yo recomendaría que utilicemos los glucósidos de esteviol. En este caso es mucho más factible obtenerlos de manera comercial, como les he indicado en las imágenes. Sin embargo, si los utilizamos o si los podemos adquirir por medio de las hojitas naturales, va a ser mucho mejor.
Aproximadamente cuántos sobrecitos de edulcorante se puede utilizar y con qué frecuencia en un paciente diabético controlado. Ya vemos que ahí, que en el caso del glucósido esteviol, era 4 miligramos por kilogramo de peso al día, entonces vas a tener que hacer un cálculo de acuerdo al peso del paciente. Si hablábamos como en el ejemplo que teníamos en el cuadro, un paciente por peso promedio que es de 70 kilogramos, saldría una ración de 280 miligramos, serían 2.8 gramos. En cada sobrecito tienen 1 gramo de edulcorante. Entonces, utilizaríamos un máximo de hasta 3 sobres diarios por un paciente de un peso promedio de 70 gramos. Ahora tendrías que allí hacer el cálculo de acuerdo al, paciente, al peso del paciente al cual estás tratando. ¿Cuáles serían las consecuencias del excedente en las cantidades? Como hay obviamente recomendaciones limitantes en cuanto al consumo, las consecuencias de nosotros podernos exceder en las cantidades recomendadas es que también haya alguna cierta alteración en la flora y o en la microbiota, entonces generaría disbiosis. Entonces, no sé si de pronto ustedes ya han presentado algún caso en ciertos pacientes que han excedido el consumo y presentan bastante flatulencia, presentan muchos cuadros diarreicos, entonces generaría un tipo de alteración en la microbiota y ese sería el consecuente del excedente de acuerdo a los gramajes, de acuerdo a su ingesta diaria recomendada. Es cierto que los edulcorantes incrementan el peso de los pacientes, en sí los edulcorantes no, al menos si vamos a utilizar los que ahora les he podido recomendar, no tendrían por qué incrementar el peso del paciente por usar el edulcorante. Lo que sí sucede es que ya sabemos que los edulcorantes tienen una potencia de dulzor mucho más alta a diferencia que un azúcar normal. Entonces, si nosotros le proveemos una ingesta muy cotidiana del edulcorante al paciente diario, eso quiere decir que el paciente se va a acostumbrar a percibir por medio de las papilas gustativas ese sabor dulce, entonces no le vamos a quitar el gusto no le vamos a quitar el gusto o las ganas de seguir consumiendo dulces y podría promover a seleccionar otros alimentos que no tengan edulcorantes pero sigan siendo sabor dulces y esto podría promover al incremento del peso, pero no específicamente por utilizar edulcorantes. Si el paciente no tiene acceso económico para adquirir edulcorantes, ¿es mejor recomendable el azúcar morena o el azúcar blanca? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, mucho menos si es un paciente diabético. Lo recomendable es que el paciente, pues, de pronto hace una modificación en la ingesta de alimentos que provean un poquito más de dulzor, en este caso son las frutas. Si no tiene para adquirir edulcorante, no vamos a promover que coma azúcar, que ingiera azúcar blanca, azúcar morena, sino que podemos agregar más frutas, siempre y cuando estas tengan un menor índice glucémico, en el caso de que sean pacientes con diabetes mellitus. Tenemos acá otra pregunta. ¿Algunos edulcorantes producirían alteración en la microbiota? Por ejemplo, si está siendo usado en el embarazo, sabiendo que altera la microbiota, también produciríamos alteración posterior en cuál los edulcorantes producen de mayor alteración. No entiendo muy bien esta pregunta. Buenas noches. Ajá, dígame, doctor. No podía formular preguntas, yo se la formulo a esa. El doctor está preguntando que algunos de los edulcorantes producirían alteraciones en la microbiota, si no microbioma, él habla no de la microbiota, sino del microbioma. Por ejemplo, si está siendo usado, dice, en el embarazo. O sea, él habla de que el embarazo produciría alteraciones no en la microbiota, sino en el microbioma. Sabiendo que si alterando el microbioma también produciríamos alteraciones posterior en el recién nacido. ¿Cuál de los edulcorantes produce mayor alteración en la microbioma, para no causar impacto en los recién nacidos? ¿Cuál sería el mejor recomendado? De todos modos, los que había mencionado que eran más seguros, que era el aspartame, la sucralosa y el glucósido esteviol. Había otro más que les mencioné como la sacarina y el acesulfame K, que eran un poco más seguros en utilizarlos en pacientes con diabetes mellitus. Sin embargo, el proceso de metabolización de estos edulcorantes han logrado certificar de que al momento de ser excretados se mantienen mayor tiempo en la placenta, en una mujer gestante. Se mantiene mayor tiempo en la placenta y el proceso de excreción es un poco más lento. Por eso no se los recomendaría
en el caso de pacientes que están en proceso de gestación. No generarían una alteración microbiota en la madre, sino que el proceso de metabolización sería un poquito más lento, manteniéndose en la placenta de esta, pero no generaría algún tipo de afección en el caso del feto, sino simplemente se mantendría mayor tiempo en la placenta, se demora más tiempo en digerirse y en metabolizarse, perdón. Ok. No sé si de pronto estuvo respondida la pregunta del doctor. Sí, me parece que sí. Bueno, ¿Sí? Pablo, que preguntó, nos mandará algún mensajito a ver si quedó alguna duda. ¿Qué frutas tienen menor índice glucémico? Bueno, tenemos las dos últimas preguntas. ¿Qué frutas tienen menor índice glucémico? Regularmente suelen ser las que son ácidas. Por ejemplo, la mandarina, la naranja, las uvas verdes, la manzana verde. Las frutas que son cítricas son las que tienen menor índice glucémico. Relación edulcorantes y enfermedad de Alzheimer. Felicitaciones por su magnífica charla. Muchísimas gracias. No hay tampoco estudios que nos hayan proveído información concreta sobre la relación de edulcorantes y si puede desarrollar alguna patología neurológica. Todavía no tenemos respuesta a ello. Y el doctor pues nos dice que perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que han sido respondidas todas las preguntas y dudas de los asistentes del día de hoy. Pues ya nos vamos a ver después de esta otra charla que nos va a aportar también la licenciada Reyes. Y luego nos vemos con el tema del plato saludable. Muchas gracias, Nicole. Quiero plantearle una preguntita antes de que se despida, que muy práctica. Hay muchos pacientes en la consulta y muchos médicos que a veces incluso pueden estar un poco dudando sobre esto. Muchas veces al paciente se le dice que no consuma azúcar blanca ni azúcar morena, pero que mejor consuma panela o que mejor consuma miel de abeja porque, en palabras de los pacientes, porque es natural, no le va a subir el azúcar. ¿Qué nos puede enseñar usted acerca de eso? Claro, aunque sea un azúcar orgánica o aunque sea un azúcar natural, como por ejemplo la miel de abeja o la panela, sigue siendo un azúcar simple y la rapidez de absorción es exactamente similar al consumo del azúcar blanca o el azúcar morena. Así que aunque sea orgánica o aunque sea natural, no tenemos que recomendarla, muchísimo menos en el caso de los pacientes con diabetes mellitus. Lo que sí mencioné en una de las primeras diapositivas es que el azúcar de coco, a pesar de que también es un azúcar natural calórico, tiene un índice glucémico un poquito más bajo y se lo podría recomendar siempre y cuando este paciente haya mantenido sus niveles de glucosa en sangre normal, manteniendo una dieta sana. El problema es que el azúcar de coco, por cuestiones de costo, es un poco más compleja poder adquirirla. Lo recomendable es que no probemos ningún tipo de azúcares ni edulcorantes. Yo como profesional de la salud promuevo más el consumo de frutas y si fuese un paciente con diabetes mellitus, pues aquellas que tienen un índice glucémico mucho más bajo. Perfecto. Muchísimas gracias, Nicole. Ya nos Gracias, vemos doctor. en su próxima charla. Listo, Muchas doctor. Muchísimas gracias.